Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, y para todos los seguidores de nuestras plataformas y redes sociales. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Katherine en su segmento Vuelvan hacia mí. Así que, Katherine, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con nuestro tema de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de florecer, ¿no? Hemos estado compartiendo acerca del agricultor, de la paciencia, de los procesos, pero después de pasar por un proceso, ¿no? Nosotros sabemos que naturalmente, bueno, esto Dios lo ha diseñado así, después de pasar por un proceso de siembra, ¿no? Lo que sembramos florece, ¿no? Podemos ver el fruto de lo que se ha sembrado, ¿no? Hay un versículo en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos 92, 12, 14, que dice así, que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y frondosos, para anunciar que Jehová mi roca es recto y que en él no hay injusticia. Wow, dice que los justos florecerán como las palmeras, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los justos? ¿No? En la palabra de Dios dice que, también dice, ¿no? Que no hay ningún justo, ¿no? Ni uno solo, ni un hombre recto, ¿no? Sabemos que el único hombre justo es Jesucristo, ¿no? Sin embargo, nosotros también sabemos que por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros somos también declarados justos, ¿no? Entonces, cuando Dios nos da una promesa, ¿no? Muchas veces el enemigo ataca nuestra identidad porque nos puede decir, pero si tú eres así, si tú no lo mereces, ¿no? Y, y el enemigo va a golpear nuestra identidad, ¿no? Y justamente ese sentido, ¿no? Si es que eres justo, no eres justo. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos justos por fe, ¿no? Por lo que Cristo ha hecho, nosotros hemos sido declarados justos, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y sí, sí somos justos, pero somos justos no por nuestras obras, ¿no? Sino somos justos por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Pero el enemigo golpea nuestra identidad, ¿no? Y nos puede decir, no, tú no mereces esta promesa de Dios para tu vida, ¿no? Porque tú no eres justo, mira, has cometido este error, ¿no? Pero también debe haber un equilibrio porque también en la palabra de Dios dice que no, que también nuestra fe, nuestras obras también evidencian nuestra fe, ¿no? Entonces, después de que Jesucristo nos ha declarado justos, hemos sido justificados por la sangre de Cristo, lógicamente, al haberle entregado nuestra vida a Dios, lógicamente nuestro carácter, nuestra manera de vivir va a evidenciar, ¿no? Ese sacrificio que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas, ¿no? O sea, vivir nuestra identidad, ¿no? Pero sin embargo, también somos justos por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? En Romanos dice, ¿no? Dice, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, ¿no? Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, ¿no? Entonces, la identidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos relacionamos más con Dios, lógicamente nos parecemos más a Él porque andamos con Él, ¿no? Entonces, Dios nos declara justos no por lo que nosotros hacemos, por nuestros actos, sino por la fe. Entonces, primero, un fundamento es que tenemos que poner nuestra fe en Cristo, ¿no? Y cuando nosotros ponemos nuestro fundamento en Cristo, en quién es Él, en su carácter, en imitarlo a Él, que Él sea el fundamento de nuestra vida, eso es lo que me va a hacer florecer, ¿no? Eso es lo que va a traer fruto a mi vida, ¿no? Eso es lo que me va a llevar a florecer. Ahora, en este Salmos dice, ¿no? Que los justos van a florecer como las palmeras.
¿no? Ese versículo, bueno, habla de las palmeras datileras, ¿no? Que esas palmeras crecen en el desierto, ¿no? En un lugar de sequedad y desolación, pero florecen, ¿no? Donde otros árboles mueren, ¿no? Entonces dice que almacena agua en su tallo en tiempos de lluvia para el tiempo de la sequía, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Cómo nosotros los hijos de Dios, aún en tiempos de dificultad, nosotros también podemos dar fruto, ¿no? Aún en tiempos difíciles, también nosotros podemos dar fruto, ¿no? Entonces, dice que el desierto, ¿no? No ejerce influencia sobre esta palmera. ¿Por qué? Porque esta palmera dice que echa raíces muy profundas, ¿no? No toma agua de la arena, ¿no? Porque está en el desierto, sino de las profundidades a las que llegan sus raíces. Como echa raíces tan profundas, entonces no toma agua de la arena, ¿no? Sino de la profundidad de sus raíces, ¿no? Luego también dice que crecerá como el cedro en el Líbano, ¿no? Ahora, los cedros del Líbano, también ellos esos árboles echan raíz en la roca y sus raíces pacientemente van rompiendo la roca y así echa raíces, ¿no? Entonces, los justos, los que hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo, ¿no? Por lo que Él ha hecho, pasamos procesos, ¿no? Atravesamos situaciones difíciles, situaciones complicadas, ¿no? También tenemos victorias, pero también pasamos por procesos, ¿no? Pero sin embargo, si ponemos nuestro fundamento, ¿no? En Cristo, echamos raíces profundas, dice que vamos a crecer como el cedro en el Líbano, ¿no? Ahora luego dice, plantados en la casa de Jehová, ¿no? Plantados en la casa de Jehová. Entonces el justo debe vivir plantado en la casa del Señor, ¿no? Sus raíces deben ser más robustas, ¿no? Porque dice que es como un árbol plantado, ¿no? En un versículo en Salmos dice, ¿no? El justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Junto a corrientes de agua. Entonces, extiende sus raíces hacia la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la vida, ¿no? Entonces, necesitamos permanecer firmes en Él, ¿no? Ahora Jesús también dijo, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15 del 4 al 5, así dice, ¿no? Jesús, en su palabra. Entonces, cuán importante es echar raíces en la casa de Dios, ¿no? Fundamentados en Cristo, de conocer su palabra, de estar plantados y cimentados en su verdad, ¿no? Porque si no es así, dice que no vamos a poder dar fruto, ¿no? Entonces, si nos desconectamos de Dios, ¿no? Si es que, por ejemplo, ya no tenemos comunión con Dios, no alimentamos nuestra relación con Dios, eh, vamos a dejar de ser productivos, ¿no? Espiritualmente, vamos a dejar de dar fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque un pámpano tiene fuerza, tiene alimento, protección y energía de la vid. Si se rompe, rápidamente muere y deja de ser fructífero, ¿no? Entonces, tenemos que estar plantados en la casa de Jehová, porque el día que nos desconectemos, ¿no? Vamos a dejar de dar fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer, así dice su palabra, ¿no? Ahora, luego dice, florecerán en los atrios de nuestro Dios, ¿no? Ahora, Dios ha puesto muchas cosas en nuestra vida, ¿no? El día que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, Él ha puesto una semilla en nuestros corazones, ¿no? Y eso es algo que ya está en nuestras vidas. O sea, la semilla ya está, ya tiene el potencial, ¿no? Ahora, nuestro corazón es el terreno y el terreno, como estábamos hablando anteriormente, requiere ser trabajado, se requiere quitar la maleza, ¿no? Se tiene que preparar la tierra, ¿no? Porque la semilla ya tiene todo el potencial, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros podamos, ¿no? Alimentarnos de su palabra, podamos echar raíces profundas en Él, ¿no? Escudriñar su palabra, relacionarnos con Él, que estemos plantados en Él
y para que nosotros demos fruto, ¿no? Entonces, y descubrir lo que ya Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Y cuando nosotros dejemos que ese proceso que Dios ha iniciado en nuestras vidas, el día que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él, ¿no? Sin embargo, Dios ya nos busca, siempre Él, ¿no? Siempre Él, aún en el vientre de nuestra madre, y antes ya nos tenía, ya tenía un plan para nosotros, ¿no? Pero requirió, ¿no? De la decisión de nosotros, ¿no? Tomar esa decisión. Eh, y Dios quiere que nosotros podamos dar fruto y que otros puedan disfrutar de ese fruto, ¿no? Entonces, ese proceso no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso y requiere perseverancia, ¿no? Va a haber tiempos buenos, va a haber temporadas malas. Sin embargo, es muy interesante en este Salmos porque dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y frondosos, ¿no? Dice que sus hojas siempre estarán verdes, ¿no? Entonces, el deseo de Dios para nuestras vidas es que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de sequía, nosotros podamos dar fruto, ¿no? Hay malas temporadas, ¿no? Hay tiempos difíciles, pero Dios quiere, ¿no? Y desea que aún en esas temporadas difíciles uno pueda dar fruto. No, me gustó mucho escuchar esta semana que a veces nosotros nos enfocamos en los resultados, ¿no? Pero es mejor enfocarse en los procesos, ¿no? Es gozoso enfocarse en los resultados y es bueno celebrar los resultados, ¿no? Pero es mejor enfocarse en los procesos. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en el resultado, sí, o sea, es en la meta, ¿no? Tú disfrutas, ¿no? Wow, he obtenido este resultado, he tenido este objetivo que yo me he planteado en un cierto tiempo, ¿no? Pero a veces lo que pasa es que te puedes detener a celebrar mucho tiempo, ¿no? En cambio, cuando te enfocas en el proceso o te enfocas en crecer, ¿no? Logras metas, sí logras metas, lógicamente, porque tener disciplina en un proceso, no establecer un proceso te lleva a lograr metas, pero como tu enfoque está en el proceso, en crecer, en que tu vida pueda crecer en todo sentido, entonces dices, sí, he logrado esto, pero mi enfoque es crecer y tengo que seguir creciendo, no tengo que seguir eh, esforzándome, seguir siendo disciplinada, y porque te has enfocado en el proceso, ¿no? Y en ese proceso uno adquiere hábitos que uno, bueno, hablando de nuestra vida espiritual, ¿no? Por ejemplo, el hábito de leer la palabra de Dios, de orar, ¿no? De esos hábitos, ¿no? Que Dios nos enseña en su palabra, de también de disponer nuestro corazón de pasar un tiempo con Dios. Y eso es algo que, que se te hace un hábito, ¿no? Entonces, el día que, por ejemplo, de repente ya no lees la Biblia, ¿no? Algo en tu corazón, ¿no? El Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón y te lleva a buscar, ¿no? Busca mi palabra, ¿no? Porque ya también se ha hecho un hábito en tu vida, ¿no? Entonces, Dios desea que nosotros, aún en los malos tiempos, podamos dar fruto, ¿no? Entonces, porque mayormente ahora, por ejemplo, vivimos en una sociedad que desprecia mucho a veces la vejez, ¿no? El mundo, ¿no? El mundo desprecia la vejez y le pone más énfasis o aplaude más la juventud, ¿no? Entonces, pero sin embargo, acá vemos en la palabra de Dios, dice que aún la vejez fructificará, ¿no? Porque eh, cuando una persona ha vivido durante su juventud, ¿no? Poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios, ¿no? Aún no dice que en la vejez va a fructificar, va a estar vigoroso y va a estar frondoso, ¿no? Entonces nosotros podemos aprender de muchas personas que ya son mayores. Wow, tienen muchas cosas para enseñarnos, ¿no? Porque durante su juventud han obedecido la palabra de Dios, han tenido también procesos, pero vemos cómo su vida, cómo sus enseñanzas nos pueden ayudar mucho a cada uno de nosotros, ¿no? Y tú puedes conversar con una persona mayor, ¿no? Una persona y te va a enseñar mucho, ¿no? Y un hombre de fe, por ejemplo, ¿no? Que ya ha pasado por varios procesos, tú hablas con esa persona y aprendes mucho, ¿no? Entonces, ahora los tiempos malos también, temporadas buenas, temporadas malas, ¿no?
también aprendes de ellos, ¿no? Porque ellos han podido sacar lecciones de tiempos difíciles, de tiempos complicados, ¿no? Y te dan consejos, ¿no? Entonces ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Que nosotros, aún en los tiempos, la vejez es una etapa complicada, la verdad, porque nuestro cuerpo, ¿no? Físicamente, bueno, las personas cuando ya vamos envejeciendo, ya no tenemos la misma fuerza físicamente, la misma vitalidad, ¿no? De un jovencito de 18 años, ¿no? Que de repente puede escalar montañas físicamente, ¿no? Ya no hay esa fuerza, ¿no? Yo veo, por ejemplo, muchas personas de la tercera edad que a veces su corazón se entristece, ¿no? Porque ya no pueden hacer lo que hacían antes, ¿no? Pero acá en la palabra de Dios dice que aún ellos dice que estarán vigorosos y frondosos, pero cuando hablo con hombres de Dios, ¿no? Me enseñan mucho la verdad, entonces, no, la palabra de Dios no menosprecia la vejez, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, mientras estemos jóvenes y estemos pasando ese proceso, ¿no? Que todos vamos a pasar, tenemos que estar plantados en la casa de Jehová, así como dice ese Salmos, ¿no? Plantados en él, debemos echar raíces fuertes en él, para que cuando llegue esos tiempos de la vejez, aún vamos a estar vigorosos, aún vamos a estar frondosos, con mucho para dar a otros, ¿no? Con mucho para transmitir a la nueva generación, ¿no? Que está emergiendo, que está creciendo, ¿no? Entonces no te lamentes, ¿no? Y si estás pasando ahora un momento difícil, estás en una mala temporada, Dios te puede enseñar principios que pueden traer una transformación, no solamente a tu vida, sino también a la vida de otros, ¿no? Entonces, estando solamente plantados en la casa de Jehová, estando manteniendo una conexión con la palabra de Dios, esa es la garantía, ¿no? De que aún en la vejez vamos a fructificar, ¿no? Si tenemos por eso que vivir plantados en la casa de Jehová para que no se produzca también esa bendición que Dios nos promete en su palabra, ¿no? Ahora esto es muy interesante porque él dice que el cedro del Líbano, su fruto no es un fruto comestible, o sea, no se come, ¿no? Me parece muy interesante ello, pero dice que sí el fruto del cedro sí está lleno de semillas. Me gustó mucho un concepto que escuché una vez de que el fruto es un encapsulador de semillas, porque el fruto contiene semillas y esas semillas se vuelven, ¿no? Se siembran y vuelven a producir, ¿no? Entonces, encapsula semillas, ¿no? Y dice que el cedro está lleno de semillas. Si bien, o sea, no es comestible, pero sí tienen ese potencial lógicamente, si son plantados, ¿no? Van a crecer nuevos cedros, ¿no? Con toda esa fortaleza, ¿no? Porque ellos rompen la roca, ¿no? Y echan raíces profundas a través de ¿Cómo? un proceso, ¿no? Entonces, bueno, siempre escucho esta frase, la he escuchado a mi pastor, y también me gusta mucho esta frase, dice que el fruto no es para el árbol, ¿no? El fruto no es, yo no me como, el árbol no se come su fruto, ¿no? Sino que el fruto es para otro, ¿no? Otro disfruta. Nosotros podemos disfrutar, ¿no? El árbol no se autocome su fruto, ¿no? Al contrario, si es que, por ejemplo, no se deja de cosechar, ¿no? Tipo manzanas, no se deja ya se pudre, ¿no? Y cae, ¿no? Cae al suelo, ¿no? Entonces, pero tienen que cortar, ¿no? Los frutos, ¿no? Y alimentan a otros, ¿no? Tienen ese potencial de alimentar a otros y también encapsulan semillas que al ser plantadas nuevamente vuelven a producir otros árboles, ¿no? Entonces, Dios quiere eso, ¿no? Para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos vivir vidas trascendentes, ¿no? Podamos vivir, que tu vida tenga efectos incluso cuando ya no estés aquí, ¿no? Porque, bueno, todos algún día, ¿no? Vamos a morir si es que el Señor no viene antes, ¿no? Y ya nos recoge, ¿no? Pero mientras esperemos, ¿no? Hasta la venida del Señor, esperemos pacientemente hasta la venida del Señor, no, vamos a pasar por ese proceso, ¿no? De crecer, ¿no? De que nuestro cuerpo también se vaya desgastando y quizás algún día ya no estemos aquí, ¿no? Y todavía el Señor no venga o quizás también ya sí, ¿no? No sabemos. Pero el día que nosotros no estemos aquí, ¿no? Nuestra vida sí seguirá teniendo efectos trascendentes, ¿no?
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué va a tener nuestra vida efectos trascendentes, ¿no? ¿Qué va a garantizar que mi vida tenga efectos trascendentes? Cuando yo he decidido, ¿no? Eh, hacer de Cristo, ¿no? Poner como fundamento a Cristo en mi vida, ¿no? Entonces, también en las malas temporadas hay un fruto por entregar, ¿no? Nos gusta leer mucho las historias y ustedes habrán podido leer muchos libros, muchas historias, ¿no? De empresas, de emprendimientos, ¿no? Entonces, de historias, ¿no? Que al inicio, por ejemplo, han pasado por un proceso de quiebra, ¿no? Pero que han pasado por ese proceso y luego han tenido un resultado, ¿no? Y nos encanta escuchar esas historias. Bueno, a mí me inspiran mucho escuchar esas historias de emprendimientos o de ministerios también, ¿no? Que han pasado por un proceso, ¿no? Y que luego han tenido un resultado, pero durante ese proceso muchas veces ha habido malas temporadas, ¿no? Son tiempos difíciles, ¿no? Y me gusta escuchar mucho esas historias. ¿Y por qué? Porque me animan, ¿no? Me animan porque yo también, pues, ¿no? Tengo un emprendimiento y también comparto con otras personas, ¿no? Que Dios ha puesto algo en su corazón, que Dios ha puesto una visión en su corazón, una promesa, para que ellos lo puedan desarrollar, ¿no? Y a veces, pues, cuando uno evalúa resultados, pues, dices, pero no veo nada, ¿no? O sea, ahora, cuando uno siembra, no cosecha al día siguiente, ¿no? O siembras en una temporada, pero cosechas a la siguiente temporada. Y nosotros, por ejemplo, cuando la semilla está bajo la tierra, nosotros no podemos ver ese crecimiento, ¿no? Pero por un tema natural, nosotros, bueno, el agricultor por un tema de natural, él como sabe, conoce de este proceso, que la semilla tiene, que ha plantado tiene el potencial y que también que ha preparado la tierra, ¿no? Él conoce ese proceso natural que Dios lógicamente lo ha diseñado y confía, tiene confianza a pesar de que no vea nada, ¿no? Tiene esa confianza, tiene esa convicción, ¿no? A pesar de que no vea nada, tiene esa convicción de que va a crecer, ¿no? Y que van a salir las eh, primeras plantitas, ¿no? Hay esa convicción en su corazón porque es un proceso que Dios ha establecido, ¿no? En la creación. Entonces, pero a veces, muchas veces nosotros, cuando no vemos resultados, eh, puede ser que abandonemos nuestra siembra, ¿no? Corremos ese riesgo de abandonar nuestra siembra, ¿no? Y como no vemos resultados inmediatos, entonces abandonamos nuestra siembra, esa visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, y corremos ese riesgo, ¿no? En un tiempo difícil de abandonar nuestra siembra y ya no cuidar lo que hemos sembrado, ¿no? Porque requiere un cuidado, ¿no? Todo ese proceso requiere un cuidado, requiere entrega del agricultor y nosotros, por no ver resultados, debemos decir, no, desisto de este sueño que Dios ha puesto en mi corazón, de esta visión que Dios ha puesto en mi corazón para desarrollar, ¿no? Lo que Dios haya puesto en tu corazón. Y nos podemos desanimar, hasta podemos renegar con Dios, ¿no? Porque a veces nuestro corazón puede hasta renegar con Dios. Sin embargo, tenemos que confiar en Dios, ¿no? Porque si nosotros hemos establecido, somos disciplinadas, ¿no? Estamos plantados en la casa de Jehová, así no veamos un resultado inmediato, ¿no? Tenemos que tener confianza en nuestro Padre Celestial, ¿no? Y no abandonar nuestras cosas, nuestras siembras, ¿no? Ahora, veo que muchas veces Dios pone cosas en nuestro corazón y nosotros nos desanimamos, no lo desarrollamos y siempre interrumpimos procesos, ¿no? Ya pasó el tiempo y lo cortamos, ¿no? No va a dar resultados, ¿no? Entonces dejas que pase un tiempo y ya luego nuevamente te animas y nuevamente no veo resultados y cortas ese proceso, ¿no? Y no cuidas tu siembra, ¿no? No cuidas lo que Dios ha puesto en tu corazón, ese encargo que Dios te ha dado. Entonces, Dios desea, ¿no? Que nosotros podamos cambiar de actitud, ¿no? Que durante esa temporada
que puede ser una temporada complicada, una temporada difícil, ¿no? Nosotros podamos tener esa convicción que aún en ese tiempo difícil hay un fruto por entregar, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el tiempo de espera, muchas cosas pasan en nuestro corazón, pero podemos aprender de la paciencia, ¿no? Podemos enseñar a otros y podemos inspirar la vida de otros. Muchas veces yo también he querido desanimarme en cosas que Dios ha puesto en mi corazón para desarrollar, ¿no? Para emprendimientos, y no solamente emprendimientos, también otros proyectos personales, ¿no? También en todo lo que Dios nos entrega, ¿no? Pero a veces me he desanimado. Sin embargo, a veces escucho historias de hombres de Dios, escucho historias de empresarios, historias de personas, ¿no? Que tienen resultados y ellos cuentan que no ha sido fácil, ¿no? Que han pasado también por un tiempo difícil y me anima eso. La verdad es que me anima porque digo, no, sí, sí vale la pena, ¿no? ¿Y qué es lo que vale la pena para nosotros los hijos de Dios, ¿no? Bueno, nosotros estamos esperando la venida del Señor y nosotros, ¿no? El deseo de Dios para nuestras vidas es que nuestra vida sea, que crezcamos a la altura del carácter de Cristo, ¿no? Que nuestra vida sea moldeada al carácter de Cristo. Entonces Dios está interesado en trabajar en nuestro carácter, que nosotros nos parezcamos a Cristo, ¿no? Que seamos, que reflejemos la imagen y la semejanza de Dios. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, entonces esa palabra, ¿no? Siempre aún en los tiempos difíciles hay un fruto por entregar, ¿no? Porque ese es el deseo de Dios para nuestra vida, que nosotros tengamos una vida trascendente. Hay muchas personas hombres de Dios, que ya no están acá. Nosotros podemos leer en la palabra de Dios personas que físicamente acá ya no están en la tierra, ¿no? Pero sin embargo nosotros podemos leer la historia del rey David, podemos leer la historia de Moisés, y sus vidas nos enseñan muchos principios, ¿no? Y han tenido una vida trascendente porque han obedecido a Dios, ¿no? Porque han estado plantados en la casa del Señor, ¿no? Y han podido echar raíces profundas y podemos tener una vida y podemos aprender esas lecciones y sus vidas nos inspiran, ¿no? Aún sus tropiezos nos ayudan, ¿no? Han edificado nuestras vidas, ¿no? Al ver, por ejemplo, David, ¿no? Que también ha tenido un tropiezo en su vida personal, pero vemos como él se ha arrepentido, ¿no? De todo corazón, ¿no? Como su corazón ha sido quebrantado, ¿no? Entonces, aún en ese tiempo difícil, un tiempo que ha tomado una mala decisión, él tuvo un fruto por entregar, ¿no? Y nosotros hasta el día de hoy podemos disfrutar de su fruto. Él ya no está acá, pero nosotros podemos disfrutar, ¿no? Entonces, eso es el deseo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Que nosotros podamos florecer, ¿no? Y podamos florecer aún en las temporadas difíciles, ¿no? Así como estas palmeras datileras que crecen en terrenos, ¿no? Áridos, ¿no? En terrenos en el desierto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque, porque echan raíces profundas, ¿no? Porque su vida está cimentado en la roca, ¿no? Y también, ¿no? Entonces, por eso es que pueden dar fruto, ¿no? Y bueno, se hace una comparación, ¿no? Con nuestra vida espiritual. Y nosotros sí podremos tener finalmente, como dice ese Salmos, que aún en la vejez fructificarán, que estarán vigorosos y frondosos. Nosotros sí vamos a poder tener eso, pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Tenemos que eh, estar plantados en la casa del Señor, ¿no? Echar raíces en Él, relacionarnos más con Él y vamos a tener vamos a poder disfrutar de esa promesa de Dios para nuestras vidas, ¿no? De aún en la vejez fructificar y aún en el tiempo malo podamos dar fruto, ¿no? Entonces, que sea un día de meditar en esta palabra, ¿no? Y Dios nos quiere llevar a eso, ¿no? A dar mucho fruto. Eso es lo que les quería compartir. Que tengan un bonito día.